azúcar. Y si aquí te... Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Perdón, unas fallas aquí con el internet, pero ya se resolvieron. Muy bien. Aquí podemos ver bien. Muy bien, bueno. Bien, hoy es miércoles 21 de octubre, semana 8. Y el tema que estábamos tratando son las operaciones con funciones. Operaciones con funciones. Bueno, hasta el momento hemos visto funciones que son del tipo la recta, la parábola, la hipérbola y la función y estamos viendo la suma de funciones, la suma y la resta. Si teníamos f y g con un dominio contenido en R hacia los números reales y G, su dominio G contenido en R hacia los reales, definimos la suma como f de x más menos g de x. Y el dominio de f más menos g es la intersección de los dos dominios, ¿verdad? ¿Correcto? Sí. Así hacemos la suma o la resta. ¿Vale? ¿Qué pasaría si nosotros sumamos dos funciones? La vez anterior vimos que si sumamos una función, una recta, si f de x y g de x son rectas, la suma o la resta vuelven a ser rectas. Si sumamos dos funciones racionales, si f de x es, bueno, vamos a ver ejemplo, 1 del día. Supongamos que tenemos f de x igual a x más 1 entre x menos 1 y luego g de x igual a x entre x más 1 . Entonces, f más g es f de x. Profe, ¿puede bajar un poco la cámara, por favor? Sí, claro. F de x más g de x es igual a ¿qué? Es como sumar dos expresiones algebraicas, aquí x más 1
entre x menos 1 más x entre x más 1. ¿Sí? Sumamos las dos funciones. Y aquí, ¿qué tendríamos? Tendríamos que multiplicar x menos 1 por x más 1. ¿Sí? Y luego x más 1 por x más 1. Es decir, multiplicamos esto así. Más x por x menos 1. ¿Sí? ¿Y qué es lo que se nos produce en este caso? Lo que se nos produce es x menos 1 por x más 1. Y aquí tenemos x cuadrada más 2x más 1. Y aquí más x menos x más x cuadrada menos x. ¿Qué vamos a tener entonces aquí? Vamos a tener que la suma de estas dos funciones, ¿sí? La suma de estas dos funciones va a ser igual a x menos 1 por x más 1, ¿sí? Multiplicado por, aquí se suman los dos, aquí tenemos 2x cuadrada, ¿sí? Más x, porque 2x menos x es una sola x, ¿sí? Más 1, ¿correcto? Esa sería la suma de las dos funciones. ¿Cuál es el dominio de la suma? En este caso, ¿quién sería el dominio de la suma? El dominio de f, ¿sí? El dominio de g, de f, pues son los reales excepto el 1, porque cuando la x vale 1, se indetermina el cociente. Y el dominio de g son todos los reales excepto el menos 1. Ajá. Y así nos queda, ¿verdad? Así nos queda los reales menos el 1 y los reales menos el menos 1. ¿Ok? Entonces, el dominio de la suma f más g sería la intersección de los dos dominios. Los reales menos el 1 intersectado con los reales menos el menos 1. Es decir, nos quedarían los reales excepto el 1 y el menos 1. Ese es el dominio de ese cociente, ¿verdad? Nos queda no nos queda la suma de dos funciones hiperbólicas no es necesariamente una función hiperbólica, se vuelve algo más complicado que una función hiperbólica. ¿Les parece si hacemos la gráfica? Se vuelve un cociente de funciones, ¿sí? Que es una cuadrática dividida entre otra cuadrática. Ajá. Ok, ¿está claro? Si sumamos dos funciones, esa es la suma, ¿verdad? Es como sumar dos expresiones algebraicas, ¿sí? Es como sumar dos expresiones algebraicas. ¿Cómo ven? A ver, ¿está claro? Sí, profe. ¿Sí?
Ahora hay que hacer la resta. Vamos a ver cómo es la resta. ¿Cómo sería la resta? Vamos a ver. Bueno, aquí podríamos completar el trinomio si ustedes... Podríamos completar el trinomio. En el denominador nos quedaría x menos 1. En el numerador nos quedaría 2 por x cuadrada más un medio de x más un medio, así, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el trinomio cuadrado? Al completar el trinomio cuadrado perfecto, nos quedaría... Vamos a hacerlo aquí abajo. Esto hay que saber hacerlo. 2 por x cuadrada más un medio de x, ¿sí? Más la mitad de un medio más un cuarto al cuadrado, menos un cuarto al cuadrado, que sería un 16avo. X menos 1 por x más 1. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda en total 2 por x más un cuarto. X más un cuarto. ¿Y cuántos 16avos hay aquí en un medio? Hay 8 menos 1 más 7 16avos. ¿Sí? Y abajo x menos 1 por x más 1. Eso es lo que nos queda en total. Esa es la suma de dos funciones. Vamos a la suma de dos funciones. Profe, ahorita cree que podríamos hacer un ejercicio como el primero que está en el examen de práctica. Claro, sí. ¿Qué dice el primero? Bueno, vamos a dedicar esta de aquí a la una, hacer estas sumas, ¿no? ¿Qué les parece? Sí, Sumas, ¿sí? ¿Vale? Sumas. Muy bien. ¿Cómo sería la resta de estas dos funciones? Vamos acá. ¿Cómo sería la resta de
funciones. F menos G de X es igual a F de X menos G de X. ¿Ah? Y eso es igual a que es igual a F de X menos G de X. Es igual a X más 1 entre X menos 1 menos X más 1, X entre X más 1. ¿Qué hacemos aquí? Hacemos las cuentas, ¿verdad? Otra vez X menos 1 por X más 1. Ajá. X más 1 por X más 1 menos X por X menos 1. ¿Claro? Y hacemos y realizamos todas las operaciones aquí. Entonces aquí es X cuadrada más 2X más 1 menos X cuadrada más X entre X menos 1 por X más 1, ¿verdad? ¿Qué vamos a tener aquí como resultado? Vamos a tener 3X más 1 entre más 1. Esa es F menos G. Y el dominio de F menos G es lo mismo que el dominio de F, intersección con el dominio de G. Y estos son los reales, excepto el 1 y el menos 1. Así nos quedaría, ¿verdad? Calcular. Ahora el producto F por G. Así. Calcular F por G de X. Así. Y F entre G. ¿Podría bajar la pantalla, por favor? Entonces aquí, ¿qué hacemos? F de X dividido entre G de X. A ver, hagan esas cuentas. Y me dicen cuáles son los dominios de ambas.
¿Ya quedó? Bueno, aquí en la multiplicación es más sencillo porque simplemente ponemos aquí x más 1, x más 1 entre x menos 1, y para la g, pues x entre x más 1. Pero ¿qué nos va a quedar aquí? Se va a cancelar x más 1. Entonces, tenemos x entre x menos 1, ¿verdad? Pero el dominio son de todas maneras los reales, excepto el dominio del producto es el dominio de f por g, son los reales menos el 1 y el menos 1. ¿Por qué? Porque el dominio de f no está definida en el 1 y g no está definida en menos 1. Entonces, a pesar de que aquí como que se ha eliminado un 0, el dominio debe permanecer de esta forma. ¿Sí? Ok. Bueno, tenemos f entre g. ¿Cómo hacemos aquí? Pues aquí tenemos que escribir f de x es igual, es x más 1 por x menos 1. Y
puesto que esto es un cociente, invertimos la x queda en el numerador, en el denominador, y x más 1 en el numerador. De tal suerte que ahora sí tenemos aquí x más 1 al cuadrado entre x por x menos 1, ¿verdad? Así. Así nos quedaría, ¿verdad? Y el dominio de f entre g sería el dominio de f intersección con el dominio de g asterisco, pero d asterisco es de g es el conjunto de las x en el dominio de g, tales que el dominio de g, excepto aquellos puntos x en el dominio de g, para los cuales g de x es 0. Para los cuales g de x es igual a 0. Entonces, nos preguntamos cuándo g de x es 0. G de x es 0 cuando x vale 0, ¿verdad? Entonces serían los reales, excepto el menos 1 y el 0. Por lo tanto, el dominio de la intersección pues serían los reales menos el menos 1, el 1 y el 0, ¿no? Ese sería el dominio de esa función. ¿Correcto? Profe, ¿Sí? ¿por qué cuando, bueno, al principio arriba el x más 1 al cuadrado, ¿por qué es positivo? Porque estamos multiplicando x menos 1 por x más 1, ¿no? ¿Cómo? ¿Aquí? ¿En este? Ajá. Aquí es Es que x se más 1. invirtió. Se invirtió porque es una división, ¿no? Uh-huh. Puesto que es una división, entonces x más 1 va arriba y x abajo, ¿no? ¿Sí? Recuerda que si tienes un cociente de números, si tienes a sobre b, entonces a la menos 1 quiere decir que tienes 1 entre qué? A sobre b. Uh-huh. Y esto es lo mismo que b sobre a. O sea, cuando tienes un cociente, solamente se intercambian, ¿no? Numerador por denominador y viceversa. ¿Sí? Entonces, 1 entre g, ¿qué es 1 entre g? 1 entre g de x es igual a x más 1 entre x. Y g de x, pues es x sobre x más 1. ¿Sí? X sobre x más 1. ¿Es correcto? Maestro, una duda. En donde dice el dominio de g de x es igual a el dominio de g, luego Asterisco. pone una asterisco. Es Asterisco, un ajá. asterisco. Luego abre un Asterisco. corchete. Perdón, es un Asterisco. Luego pone que es la diagonal, abre el corchete, Es pone menos. x, Es menos. la diferencia de conjuntos, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos de diferencia de conjuntos? O sea, el dominio de G, le restas aquellos puntos en el dominio de G, en donde G de X se hace 0. Era justo lo que le iba a preguntar, que si era una E del dominio de G. El dominio de G, sí. Ok, gracias, El profesor. dominio de G. Y aquí tienes X entre X más 1. Y esto es 0, pues sí, solo si X vale 0, ¿verdad?
y x más 1 distinto de 0. ¿Está bien? Vamos entonces. Existe otra función. Así que es. Vamos a ver. Vamos a ver. La función raíz cuadrada la definimos como sigue, ¿no? La función elemental raíz cuadrada. Sí, la función elemental de raíz cuadrada se define como una función que va de los reales del intervalo de 0 a más infinito hacia los números reales, y la regla de correspondencia es y igual a f de x igual a la raíz de x. Ajá. Es decir, el dominio siempre va a ser todos los reales, ¿verdad? Todos los reales de 0 más infinito. Entonces uno puede tomar valores, ciertos valores para la x, y aquí colocamos raíz de x. Por ejemplo, Profesor, podríamos, ¿sí? perdón que lo interrumpa, pero podría bajar un poco la cámara. Ahí, gracias. Ahí, ajá. Entonces Ahí, aquí gracias. podemos darle valores a la x. Por ejemplo, valores pequeños, el 0, el 1/9, y la raíz de 0 pues sería 0. La raíz de 1/9 sería 1/3. La raíz de 1/4 pues sería ¿cuánto? La raíz de 1/4 es 1/2. ¿Sí?
Podríamos darle el 1 y así darle varios valores. El 1, aquí el 4, el 9, el 16. Profe, ¿puede Raíz de, bajar su cámara, por favor? raíz de 1 es 1. Ajá. Raíz de 1 es 1. ¡Oh, que no esté ese bonito! Y ahí raíz de 4 es 2. Raíz de 9 es 3. Y raíz de 16 es 4, ¿verdad? Hacemos una tabulación. Ujú. Entonces la raíz cuadrada de x es una cosa que viene así. XY. La raíz cuadrada de x es en el 1. Vamos a poner aquí el eje de las y. Ponemos aquí el eje de las y. Aquí el 0,0. Tenemos el eje de las y. Luego, si la x vale 0, pues aquí tenemos, vamos a poner aquí el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 más o menos por ahí. Entonces, nosotros graficamos algunos puntos, por ejemplo, ¿dónde quedaría un noveno? No, pues un noveno está muy pegado aquí. Si cada parte la divides en 3 y a su vez esto en 3, pues un noveno sería un punto por aquí. Un cuarto, pues sería un puntito más arriba. Y aquí finalmente tenemos el 1. O sea, tenemos una cosa así. Luego, 1, 2, 3, 4. En el 4 vale 2. Pues tenemos aquí 1, 2, 3, 4, aquí vale 2. En el 9, 5, 6, 7, 8, 9. En el 9 va a valer 3. Vale 3. Y vamos dibujando. En el 16 vale 4. ¿Sí? 16 vale 4. Quiere decir que la gráfica viene así. O sea, es una parábola, pero en la dirección del eje de las X, ¿verdad? Es una parábola, es la gráfica de la raíz cuadrada. Desde luego que aquí esta es una función que tiene dominio de 0 a más infinito, ¿no? ¿Sí? De 0 a más infinito. Esa sería la raíz cuadrada. Entonces, a veces, uno de los ejercicios que son importantes, que se presentan, es calcular dominios máximos de ciertas funciones. Por ejemplo, a veces se nos pide calcule, vamos a ver. Esa es la gráfica de la función de la gráfica de la función raíz cuadrada, ¿sí? Y a veces algunos de los ejercicios que son importantes, luego nos dice calcule. Bueno, entonces calcule el dominio máximo, el conjunto. Yo doy una función así y les pido calcular el dominio de x más 1 entre x menos 1, ¿no? El dominio de esa función, ¿cuál sería? El dominio máximo entonces el dominio máximo de f
el dominio máximo de F es el conjunto de números reales para los cuales la raíz de x más 1 entre x menos 1 tiene sentido. Tiene sentido. Es decir, cuando se valen las operaciones involucradas en la expresión. Es decir, ¿para cuáles números reales? Para es decir, bueno, en este caso, ¿cuándo tiene sentido esto de aquí? Pues cuando x más 1, lo que está en el radical, cuando x más 1 entre x menos 1 es mayor o igual que 0, ¿verdad? Solamente cuando lo que está dentro del radical es positivo, tiene sentido esa expresión. Entonces, eso nos lleva a resolver una desigualdad. ¿Sí? ¿Qué desigualdad tenemos que resolver aquí? ¿Sí? Cuando esto es mayor o igual que 0. Y entonces, ¿esto cuándo tiene sentido? ¿Cuándo tiene sentido lo que tenemos ahí? Acuérdense que para que esto sea mayor o igual que 0, necesitamos que se cumplan dos condiciones, ¿no? Que x más 1 sea mayor o igual que 0 y que x menos 1 sea positivo, porque no podría ser negativo, ¿verdad? No podría ser negativo. No podría ser 0, entonces pedimos que sea positivo para que el cociente de 2 más entre más sea más. O bien que x más 1 sea menor o igual que 0 y x menos 1 sea menor que 0. ¿Sí? Entonces, en este caso, tenemos que resolver pues una pareja de desigualdades. Estas dos. Sí, solo sí. Queremos que x sea mayor que menos 1. Profe, ¿puede bajar su cámara, por favor? Sí. Sí, perdón. Necesitamos que x sea mayor que menos 1 y que x sea mayor que 1 o que x sea menor que menos 1 y x es menor que 1. Necesitamos que se cumplan esas condiciones. Y entonces, ¿esto a qué nos conduce? Si x es mayor que menos 1 y mayor que 1, entonces x es mayor que 1, ¿verdad? De aquí. Si x es mayor que menos 1 y mayor que 1, entonces de las dos se concluye que x es mayor que 1 y de esta se concluye que x es menor que menos 1.
Ujú. Por lo tanto, X está en el intervalo. Está en el intervalo de menos infinito a menos 1. Unión de 1 más infinito, ¿no? Sí. Pero bueno, aquí queríamos mayor o igual. Mayor o igual que menos 1, pues entonces se queda con el mayor que 1. Si lo queremos ver gráficamente, entonces tenemos que marcar el menos 1 aquí, el 0 y el 1. Y la primera desigualdad nos dice, pues tienes que ser mayor o igual que 1 y mayor que 1, entonces eres mayor que 1. Y la desigualdad de abajo, esta de abajo, es menor o igual que menos 1, ajá, y menor que 1. Entonces, aquí le ponemos cerrado, ¿verdad? Porque puede incluir el menos 1. Entonces, el dominio máximo de esa función es la unión de estos dos intervalos. El dominio máximo de esa función. ¿Cómo ven? Ya puedo cambiar la cámara hacia el otro lado. Profesor. Sí, profe. Sí, profe. A ver, vamos a ver. Determine el dominio máximo de el dominio máximo de f de x, la raíz de 4 menos x cuadrada, por ejemplo. F de x igual a la raíz de x cuadrada menos 9 y f de x la raíz de x cuadrada más 16. ¿Cómo sería el dominio máximo de esta expresión?
¿Cómo determinamos el dominio máximo de esas expresiones? ¿Qué necesitamos? Podría ser, Ajá. podría ser, profesor, que del primero fuera de que es desde menos infinito a menos 2 y de menos 2 a infinito. No, de menos se podría ser, en este caso, todavía no lo sabemos, pero el dominio de f tiene que ser todos los números reales para los cuales, tales que 4 menos x cuadrada es positivo, ¿no? O 0. Necesitamos que el radicando sea mayor o igual que 0. Ajá. Entonces, esto me lleva a resolver esta desigualdad, ¿verdad? Que 4 menos x cuadrada es mayor o igual que 0. Esto es equivalente a decir que 4 es mayor o igual que x cuadrada, o que x cuadrada es menor o igual que 4. Y aquí sacamos raíz cuadrada, ¿verdad? Raíz cuadrada de 4 es 2, ¿sí? Pero esto es el valor absoluto de x. Ajá. Y ustedes se han de acordar que en este caso x pertenece al intervalo de dónde a dónde, de menos 2 a 2. Un intervalo cerrado de menos 2 a 2. ¿Sí? Acuérdense de la definición de valor absoluto. Profe, el menos 2 sale de la raíz, ¿verdad? No, no, el menos 2 no sale de la raíz. Acuérdense que teníamos una propiedad del valor absoluto, que el valor absoluto de A es menor que B. Sí, solo si la B es positiva. Y la B, A está entre ¿qué? Entre B y menos B. ¿Se acuerdan? Que resolvimos unas desigualdades de ese tipo. Ah, sí, sí, profe, ya me acordé. Gracias. Sí, sí. Eso hay que tomarlo muy, muy en cuenta, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿cómo se resuelve la segunda? Esta desigualdad.
¿Cómo va entonces? En este caso, Podría ir de quedaría- menos infinito a menos 3, unión con 3 más infinito. exactamente. Ajá. El dominio de F son de menos infinito a menos 3, unión de 3 a más infinito. ¿Sí? Es correcto. ¿Quién Pero me serían contestó? corchetes, ¿no, profe? Ajá. Corchetes, aquí sí En los van tres. unos. Ajá. El infinito no, porque no es un número, ¿verdad? Nunca vamos a alcanzar el infinito, pero el 3 y menos 3 sí lo vamos a alcanzar. Ajá. Entonces, aquí, ¿cómo se planteó para resolverlo? Lo que se plantea es que x cuadrada menos 9 es mayor o igual que 0. Ajá. Y entonces aquí otra vez x cuadrada es mayor o igual que 9. ¿Qué pasa Profe, ¿puede aquí? bajar la cámara, por favor? Sí. ¿Qué pasa aquí? Le sacamos raíz cuadrada en ambos lados, ¿verdad? Y aquí es el valor absoluto. Ujú. Mayor o igual que 3. Y por un teorema, dice si esto equivale a decir que queremos todos los números reales que están a una distancia más allá de 3. Es decir, las x que están adelante de 3 o antes que menos 3. Es decir, por ello tenemos que la x pertenece al intervalo de menos infinito a menos 3, menos infinito menos 3, cerrado unión de 3 a más infinito, ¿verdad? Ese es lo correcto. ¿Sí? Así lo tenemos que plantear. De 3 a más, así es como debe ser. Ahora, la última que tenemos aquí. ¿Cómo quedaría? A ver, inténtenlo.
¿Alguien ya lo hizo? Profe, quedaría como menos infinito como infinito. Claro, o sea, aquí son todos los números reales, ¿verdad? Aquí, en este caso, tenemos a todos los números reales. ¿Por qué? Porque no importa qué coloquéis aquí, el cuadrado de cualquier número es positivo siempre, y si le sumas un número positivo, pues eso también es positivo. Es más, pues nunca va a ser cero, ¿correcto? Nunca vamos a tener que esto sea cero. Está bien. Entonces, aquí tenemos, en este caso, el dominio de F, son todos los números reales. Que lo podemos escribir como de menos infinito hacia más infinito. ¿Está bien? Entonces, cuando tenemos la raíz cuadrada, pues dentro del radical podemos colocar un cociente de funciones lineales o una ecuación cuadrática. Y para resolver el dominio, para calcular el dominio máximo, tenemos que resolver una desigualdad donde tenemos una función racional o una ecuación cuadrática. ¿Está claro? Puede suceder eso. Bueno, ahora quieren hacer algún problema, ¿verdad? De aplicación, tipo lo que vienen ahí en el examen semanal, me decía alguien por ahí, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, profe, por favor. Ajá, teníamos aquí el... Bueno, ahí se les pusieron operaciones entre funciones. Por ejemplo, una de las de tipo física, la del acróbata, que tiene que ver con ecuaciones cuadráticas. Ajá. ¿Les parece o cuál quieren hacer? Oiga, sí, profe, una pregunta. Para el ejercicio 6, 7 y 8, ¿se tiene que utilizar la fórmula para resolverse? O sea, 1 sobre Ok. f de x. Sí. 1 entre f de x. ¿Están claros esos ejercicios o no? ¿Quién sería 1 entre f de x? Por ejemplo, para el ejercicio 7, ¿sí? Les voy a compartir la pantalla. Sí, tenemos aquí el ejercicio, ¿lo ven? El ejercicio 7. ¿Sí? ¿Quién es f asterisco? Ajá. F asterisco sería 1 menos 2x entre 2x menos 4, ¿verdad? El recíproco. Para el inciso A. Para el inciso B sería 2x menos 6 entre 5x menos 3. Ajá. Entonces, aquí hay que calcular los dominios. En el caso de las funciones de la 8, f asterisco pues sería 1 entre
x cuadrada menos 4x menos 5. Y en el caso B, 1 entre menos x cuadrada más 2x más 8. Ajá. Y aquí pedimos trazar las gráficas. ¿Sí? Profe, ¿podría repetir otra vez cómo tendría que quedar, no sé, uno del 7, por favor? Por ejemplo, pues ahí, ¿quién es el recíproco de F? Es nada más intercambiar numerador y denominador. ¿Sí? El inciso A, por ejemplo, quedaría 1 entre menos 2x sobre 2x menos 4. El B sería 2x menos 6 entre 5x menos 3. ¿Sí? Es intercambiar nada más. Uh-huh. Vale, gracias. Uh-huh. Y lo mismo con la parábola. La parábola quedaría en el denominador. Sí. Entonces, bueno, se supone que estos ejercicios son para que ustedes los practiquen. Pero, por ejemplo, ¿qué tipo de... En el caso del acróbata, dice, un acróbata está planeando montar en motocicleta de una rampa a otra. Las rampas miden 10 pies de altura y la distancia entre ambas es de 80 pies. La trayectoria en el aire está dada por esta gran función, ¿verdad? Donde es la velocidad de la motocicleta en pies por segundo cuando ésta deja la rampa. Dice, ¿con qué rapidez debe viajar la motocicleta cuando deja la rampa para seguir la trayectoria dada por la gráfica de la función? Ajá. Y la otra es, ¿cuál es la altura máxima que debe alcanzar la motocicleta cuando sigue esa trayectoria? Ajá. A ver cómo resolvemos ahí ese problema. Vamos, ¿cómo quedaría entonces ahí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para resolver un problema? Tenemos que entender primero el problema, ¿verdad? Para poderlo resolver. Entonces, en este caso, vamos a ver cómo podríamos plantear este problema. Socia tu micro. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos aquí, que un motociclista quiere ir de una rampa hacia la otra, ¿verdad? Hacia la otra rampa. ¿Sí? Las rampas miden 10 pies de altura. Aquí hay 10 pies. De altura. Y la distancia entre las dos
es de 80 pies, ¿verdad? De 80 pies. Entonces, la trayectoria en el aire está dada por la gráfica de esta función. Entonces, se entiende que aquí hay una especie de parábola, ¿verdad? Sí. Que va hacia el otro lado. Pero, ¿qué tenemos aquí? Que la f de x está dada por 1/4 de x menos 16 sobre b cuadrada por x cuadrada. Estoy siguiendo esa trayectoria. Entonces, si nosotros queremos que esto ocurra, ajá, para que siga la trayectoria así y caer en el otro lado, ¿qué velocidad debemos, cuánto debe valer la B? Profe, ¿puede bajarle un poco a la cámara, por favor? Sí. Gracias. Ujú. Sí, sí. Para que siga exactamente la trayectoria que nosotros queremos. A ver, piénsenle. Es un problema para ustedes. Profesor. Sí.
terminando este ejercicio, ¿nos podrá poner uno similar al, el ejercicio de práctica 1? El ejercicio de práctica 1, ¿cuál es el de permítame. cantidad, rapidez y tiempo? Ese mero, el de una nómina. Similar a ese. Por favor. Bueno, ahorita vamos a plantear más o menos, si se entiende qué es lo que se quiere, ¿verdad? Ajá. Si se entiende qué es lo que se quiere, aquí tenemos, lo vamos a plantear y luego ya nos pasamos al otro para plantearlo igual. ¿Les parece? Me parece bien, muchas gracias. Ajá. Bueno, aquí, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Pues tenemos una parábola, ¿no? Una parábola y queremos ver, no conocemos cuál es la altura máxima que tiene que alcanzar. Ajá. Pero sí sabemos que si colocamos un sistema de coordenadas, ajá, la trayectoria que debe seguir desde un punto, pues aquí sería x igual a 0, ¿verdad? X igual a 0 hasta el otro, para que alcance el otro punto. Ajá. Como que nosotros tenemos que tener, ¿sí? Si aquí colocamos x igual a 0, y sabemos que de este punto al otro punto hay 80 pies. Ajá. Entonces, para que se alcance este punto, debemos calcular una cierta b. ¿Estamos? Es decir, factorizamos la x, ¿sí? Si x vale 0, o sea, calculamos aquí la x igual a 0, vamos a ver, para que podamos llegar a este punto. Al otro extremo, ¿qué hacemos? Factorizamos la x, ¿no? Factorizamos x, y aquí nos queda un cuarto, menos 16 sobre b cuadrada, ¿verdad? Por x. Entonces, ahí, ¿qué hacemos? ¿Cuánto debe ser la x para llegar al otro extremo? X es la distancia de una rampa a la otra, ¿verdad? Es esta X de aquí. Aunque esa debe ser la X. X igual a 0 hasta el otro extremo. Entonces X debe ser, un punto es cuando parte, ¿no? Que aquí parte con X igual a 0. Y el otro es cuando llega. Entonces necesitas que la X valga 80, ¿verdad? Para que llegue al otro lado. Entonces aquí le ponen 80 y igualan esto a 0, ¿verdad? Esto lo igualan a 0. Para que estén al mismo nivel, ¿no? F de X sería la altura con respecto a la rampa, ¿no? Entonces ustedes, la altura con respecto a la rampa, claro. A ver, ya se los estoy prácticamente resolviendo, ¿verdad?
A ver, entonces, para que esto esté al mismo nivel, entre ambas rampas, esto debe ser igual a 0, ¿cierto? F de X debe ser igual a 0. Ajá. Entonces, ¿qué deben de hacer? Pues colocar X igual a 80 e igualar esto a 0 y despejar la B cuadrada. A ver, háganlo, a ver quién termina primero. Si agarraron la idea. Pues el acróbata pues va en su motocicleta, por aquí va a saltar, ¿no? Y va a describir esta trayectoria, pero tiene que caer en este punto para que quede, para que libere la rampa, ¿no? A ver. Compañera Lili, tiene Leli, no estamos en una fiesta de cumpleaños. ¿Podrías apagar tu micrófono, por favor? Ay, sí, perdón. Es que me conecté y en el teléfono, perdón. Felicidades, por cierto. ¿Mande? Que nos aparten un pedazo de pastel. Ah, sí, es que es el cumpleaños de mi abuelito. Y yo estoy aquí Yo arriba. también quiero. Ahorita abajo. Les doy pastel entonces. Perdón, no me di cuenta. Dale, pues. Aquí estamos con el problema del acróbata. Entonces, a ver aquí, ¿qué hacemos? ¿Está claro lo que se tiene que hacer ahí para todos? La verdad, profe, para mí no me confundí. ¿Podría volver a No. repetirlo, por favor? Sí, o sea, de lo que se trata es, ustedes tienen dos rampas, ¿sí? Que están a 10 pies de altura con respecto al suelo. Miden 10 pies de altura, ¿verdad? Están a 10 pies. Aquí están las rampas con respecto al suelo. Tiene rampa 1 y rampa 2. ¿Sí? 10 pies de altura. Y entre ellas hay una distancia de 80 pies. 80 pies entre las dos. ¿Sí? Y tienes que un motociclista, si despega con cierta velocidad, ¿sí? Con cierta velocidad, entonces
¿qué va a suceder? Que la trayectoria, ¿sí? La trayectoria es un cuarto de x menos 16 sobre b cuadrada por x cuadrada. Esa es la trayectoria que sigue. Aquí nos preguntamos quién es x, ¿sí? Entonces, la x debe ser, para que esto tenga sentido, como que la x está medida desde una rampa hasta un punto x, alcanza esta altura, ¿no? Si vienes ya hacia acá, alcanzas esta altura, alcanzas esta altura, etcétera, ¿no? Entonces, el problema aquí es para que alcances la altura sobre el nivel del suelo, sobre el nivel de la rampa. Sobre el nivel de la rampa, esa es la altura que alcanzas, ¿no? Uh-huh. Entonces, si x vale 0, ajá, si x vale 0, pues estás en este punto. Ajá, todo indica que el punto de desplazamiento, la altura máxima, depende de este factor, ¿no? ¿Cuándo se vuelve a hacer 0 otra vez? Pues se vuelve a hacer 0, depende de la velocidad. Arrancas con una velocidad y caes aquí. Arrancas con otra velocidad y caes aquí. Arrancas con otra velocidad y caes en este punto, ¿no? Pero lo que quisieras tú es para caer en el otro lado. Y todas estas aberturas dependen de quién, de la B. Uh-huh. Por ello, ¿cuándo estarías en el otro lado? Pues cuando la X valga 80. ¿Cuándo estás en este extremo? Cuando la X valga 0. Ajá. Entonces, ¿estás en los extremos? Sí, solo sí, el nivel con respecto al suelo es 0. Entonces X es 0 o un cuarto de menos 16 sobre b cuadrada por X es igual a 0. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tienes que hacer ahí? Pues despejar la X. La X. Despejan la X, pero la b al cuadrado es una variable que nos va a permitir calcular qué tanto me desplazo. Y entonces la X aquí tiene que ser 80 y ustedes tienen que despejar, ¿verdad?, cuánto debe ser la velocidad con la que se lanza. A ver, hagan ese despeje. Pongan b cuadrada en términos de la X. Esto es una O. A ver. ¿Entendido o no entendido? Entonces aquí, ¿qué hacemos? Pues multiplicamos todo por así, ¿verdad?
Entonces, b cuadrada es sobre 4 es igual a 16x. Pero 16x es igual a ¿cuánto? A ver, ahí ya tienen prácticamente todo. X vale 80. Y el 16 por 80 por 4. Y de ¿Sería ahí x pueden, igual a v al cuadrado sobre 64? pues sí, ajá. Pero, ¿cuándo vas a estar del otro lado exactamente? Pues cuando la X valga 80, ¿verdad? Sí, y es cuando caes exactamente en este punto. Aseguras que no vas a caer en el vacío. Imagínate ahí al hombre araña brincando de un edificio a otro, ¿verdad? ¿Sale 71.55? No, hay que ver cuánto realmente sale. Yo creo que va a ser un número entero, porque si X vale 80, aquí tenemos 16 por 80 por 4, ¿verdad? Sí, tenéis razón, porque la raíz de 80, aquí en 84 por 20, 80 es 4 por 20, por 20, por 4. Entonces, ¿qué vamos a tener? Sale 5120. No. La sacamos raíz y ¿qué nos va a quedar aquí? Raíz de 16 es 4. Raíz de 4 es 2. Raíz del otro 4 es 2. Y en 20 es raíz de 4 por 5. Es 2 por raíz de 5, ¿verdad? Entonces serían 8 por 4. ¿Puede bajar la cámara, por favor, profe? 8 por 4. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 4, 32. Entonces, aquí es 16. 16, 32 por raíz de 5, ¿cuánto es? Lo que dijo la compañera, creo, ¿no? 32 por raíz de 5. Sí, da 71.55. 71.55. ¿Perdón? Sí, da 71.55. Ajá, entonces esta es la velocidad. Ahora, fíjense bien, en la parábola ya calcularon la velocidad con que deben asegurarse de que van a caer de este lado. Entonces, para calcular la altura, como la parábola es simétrica, la tienen que evaluar en 40, ¿verdad? Ya con esa velocidad que tienen, evalúan, ¿ah? Con esa velocidad que tienen, evalúan esta función en 40, ¿no? En x igual a 40. ¿Cuánto nos quedaría? Si evalúan en 40, ya con la velocidad que tienen al cuadrado, pues es 32 al cuadrado por 5. Lo sustituyen aquí y hacen cancelaciones. Ajá. Y evalúan en 40. Y eso nos va a dar la altura máxima. Bueno, la altura máxima con respecto a las rampas, pero hay que sumarle 10 porque con respecto al piso, pues hay que agregarle 10 para llegar al punto máximo. A ver.
A ver cómo vamos. Bueno, ese ya lo terminan ustedes, ¿verdad? Tienen que razonar un poco, hacer un esfuerzo. Muy bien. Bueno, en este caso ya tenemos cuánto vale, ¿sí? Ya tenemos cuánto vale la altura con respecto a la rampa, sí, es f de x. Para asegurar que estás del otro lado, aquí tenemos 16 sobre la velocidad, que en este caso es 32 sobre raíz de 5 al cuadrado, sobre raíz de 5 al cuadrado por x cuadrado. Entonces, cuando la x vale 40, o sea, cuando están exactamente a la mitad entre el punto medio entre las dos rampas, van a obtener una altura máxima, ¿sí? Que en este caso sería 40, igual un cuarto, x vale 40, menos 16, 32 al cuadrado, ¿verdad? Por 5, por x cuadrada, que es 40 al cuadrado, ¿verdad? Ajá. Entonces hay que hacer esa cuenta. Ajá. Que sería un cuarto de 40 es 10, ¿sí? Un cuarto de 40 es 10 menos 16 entre, fíjense aquí, 32 al cuadrado es 4. Ajá, 32 al cuadrado es 32 es 2 por 16. Entonces sería 2 al cuadrado por 16 al cuadrado por 5. Y luego 40 al cuadrado, que sería 40 por 40. Ajá. Aquí un 16 con un 16 se va a cancelar. Aquí el 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, entonces aquí va a quedar 40 por 10 por 40. Ajá. 10 por 40. Pero aquí nos queda un 16. Aquí nos queda un 16. Al cuadrado por 5. Y aquí en el numerador es 40 al cuadrado, es 4 al cuadrado por 10 al cuadrado.
Ajá. Entonces, aquí tendríamos 10 menos 4 por 4 es 16. Finalmente, estos dos hacen un 16 al cuadrado. Y aquí abajo tenemos un 16 al cuadrado. Aquí tenemos un 2 al cuadrado por un 5. Ajá. Y aquí un 10 al cuadrado, pues que sería 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Entonces este 16 con este 16 se cancela. Este 4 se cancela. Un 5 se cancela. Y entonces aquí nos quedaría 10 menos 5. Ajá. Pero abajo hay 10. O sea, lo máximo que va a alcanzar el acróbata va a ser lo siguiente. ¿Sí? Lo máximo que va a alcanzar el acróbata va a ser hacia 5 metros arriba, más 10 que tiene abajo, son 15, ¿verdad? Para poder llegar al otro extremo. Y esa sería la solución. ¿Correcto? Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. El examen, pues se los voy a subir que el viernes temprano o desde el jueves. ¿Cómo lo prefieren? Pues yo digo que el jueves ya tardecito. Ya la tardecita. Sí, el jueves más o menos como por las 8, más tardar. A más tardar a las 8, pues a ver. Sí, el caso es que no tengan perturbaciones, ¿verdad? Y se concentren y lo puedan resolver. Ya saben que es en cierta manera individualizado, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias por hoy. Cuídense. Y nos vemos el viernes. ¿Vale? Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Gracias, profe, igualmente. Gracias, Hasta profe. luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Y feliz cumpleaños. Hasta luego. Gracias.